¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es la entrevista del día y hoy nos acompaña una invitada muy especial que después de quebrarse, de romperse o de que la vida le haya dado, como a muchos de nosotros, ciertos golpes muy certeros, ha sabido reconstruirse y ha querido no quedarse ahí, sino además acompañar a otras personas que se encuentran en ese proceso vital de redescubrirse, de tomar las riendas de su vida, eso que nos suena de autoliderazgo, de autenticidad. Pues bien, vamos a hablar con ella sobre esto. Además, es autora de este libro que se titula Regresando a mí. Es María Hernández, que también es fundadora y presidenta de la Asociación Sociocultural La Curiosidad del Alma. María Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Muchas un placer gracias. estar contigo. Muchas gracias por estar aquí este ratito para compartir acerca de un tema que yo creo que es especialmente sensible y especialmente necesario. Lo comentábamos en las conversaciones previas, ¿no? Hay historias que tienen que ser contadas, sobre todo cuando hay personas que han perdido un poco la esperanza en reconducir su vida, y eso es algo que tú conoces muy bien, ¿no? Exactamente. Hay personas que en algún momento, yo me incluyo entre ellas, que hemos perdido la esperanza porque no encontramos salida a lo que nos sucedía, ¿no? Siempre hay salida, lo que pasa es que tenemos que saber dónde buscar. Y en nuestra educación, en nuestra forma de ver la vida, en nuestro contexto, en nuestro entorno, no nos educan para ello. Nos educan para decir cómo nos tenemos que comportar, incluso con quién nos tenemos que relacionar, de qué manera nos tenemos que vestir, qué debemos estudiar, pero lo que es la parte emocional, la psicología emocional, la inteligencia emocional, pues eso nadie nos educó. Claro. Por lo tanto, vamos a mirar a los nuestros, a nuestro entorno, a nuestros profesores, a nuestros padres, que son nuestras primeras autoridades, nuestros primeros dioses en la tierra, porque ya ves que es una cosita pequeñita y nuestro papá y nuestra mamá es un dios. Desafortunadamente, en algunas ocasiones no está ese papá o esa mamá, hay un abuelo, una abuela, porque ya sabes que cada uno tiene su propia historia, pero aprendemos de ellos, de lo que ellos nos dicen, de lo que vemos, porque no aprendemos por educación, aprendemos por imitación. Claro. Y claro, vas creciendo, llegas a la adolescencia, que se llama, dicen por ahí que es la rebeldía, que es rebelarse a, o sea, rebelarse a eso que yo entiendo que te vale a ti, pero no me vale a mí, y chocamos de frente con que eso no se puede hacer. Entonces, todos esos derroteros de la vida, pues a algunas y algunos nos ha llevado a la autodestrucción, a no ver salida y a querer quitarnos la vida. Vamos a empezar justamente por ahí, aunque ya has dado una pincelada sobre una de las claves, creo yo, de esta entrevista, que es la juventud. Enseguida vamos con eso, pero vamos con los capítulos iniciales, si se me permite, porque en este libro, Regresando a mí, cuentas justamente tu historia, que es la historia que te lleva, a su vez, a acompañar a otras personas. Antes de ir a esos pasos posteriores de qué se trata esta asociación, La Curiosidad del Alma y el proyecto Inquebrantables también, y tu propia metodología para acompañar, me gustaría que nos hablaras un poco de ti, de lo que cuentas en Regresando a mí. ¿Cuál es la historia de María Hernández? ¿A qué te has enfrentado? Que digamos, has llegado a ese fondo al que llegamos muchas veces y que de ahí has decidido subir. ¿Cuál es tu historia? Lo que nos quieras compartir, por supuesto. Algunas veces por sensibilidad algunas cosas no las cuento, que se quedarán siempre conmigo, pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida, desde que yo era pequeña, pues veía cosas en la familia que veía a alguien que de pronto se abrazaba a que fuese humillado. Y también la historia de mis padres me marcó mucho en mí. O sea, mi padre no era querido por la familia de mi madre porque era pobre y analfabeto. Entonces yo veía cómo humillaban a mi padre y siempre quise protegerlo. Yo desde muy pequeña entendí que yo tenía que proteger a mis padres. Y entonces en esa percepción que yo tenía como niña, veía que mi madre sufría muchísimo con su madre y que muchas veces se sentía humillada. Imagínate para una niña lo que son sus padres. Claro. Entonces, mi misión en la vida fue proteger a todo el mundo y proteger a mis padres sobre todo. Entonces, de alguna manera, yo veía lo que sufrían mis padres y yo callaba. Y obedecía todo lo que me decían. Eso lo que hizo que fue, aparte de otros impactos mucho más sensibles, que yo apagara mi voz. Y todo lo que hacía mi madre, yo la seguía a ella. Eso marcó mucho mi vida. ¿Por qué? Porque
Mi padre es una persona maravillosa que para mí es mi referente en la vida, con unos valores y unas cualidades, que tuvo la gran suerte, que yo no creo en la suerte, pero tuvo la gran suerte de que personas apoderadas muy reconocidas en la isla, la familia de Páez entre ellos, influyó en la educación de mi padre. Trabajó desde muy niño porque se quedó huérfano a los 4 años. Imagínate, un niño de 4 años a los 6 años empezar a trabajar, las posibilidades que tenía, ¿no? Pero todas esas personas tan maravillosas, de las que aquí le agradezco inmensamente, impactaron en él en esos valores de humildad, honestidad e identidad, lo que te comentaba antes, y que es lo que trabajo yo hoy. Bueno, uno va creciendo en ese contexto. Yo soy de un pueblo, concretamente de La Somada, mi mamá de una zona de cerca de la Jeria que se llama Bilbao, y mi papá de La Somada. Y ellos, la manera de relacionarse fue a través de cartas que escribía mi tía con mi papá, y luego que mi mamá contestaba a través de mi tía. Es así 8 años, o sea, fue muy duro para ellos, porque mi abuela no dejaba que mi mamá saliera con mi papá. Finalmente, mi abuelo, que también influyó en esto, y fue como esa persona que validó mucho a mi mamá, cayó a mi abuela diciéndole que la dejara tranquila, algo que cuando lo escuchaba impactaba mucho en mí, y que mi papá era muy buena persona. A veces no hablo mucho de él porque... ¿Te emociona? Sí, claro. Ya hace el 1 de noviembre que murió, casi 17 años, pero ha sido la gran persona de referencia y por la que nunca me sentí humillada a pesar de los errores de mi vida. ¿Qué ocurre esto? Como decimos, por hacerte el cuento largo o corto, que toda esta experiencia de vida, de callarse, pues no hace que yo tenga una identidad propia, sino que yo mire a otros para validarme. Y a la hora de relacionarme con las parejas, pues también me pasa lo mismo. Y yo, cuando llego a mis casi 20 años, me quedo embarazada. No quería tener relaciones, quería ser esa niña buena para mi mamá, y me quedo embarazada, pues a tercera vez que tengo relaciones sexuales con mi pareja. Pues pasé de ser la niña buena a ser la que destrozó toda la familia. Algo que marcó durante 35 años de mi vida. Claro, que asumiste ese rol un poco de callar, de obedecer, luego pasas a ese otro plano, ¿no? Entonces paso de querer estar allí y de protegerle a querer huir de mi madre. Y en esta huida de casi 30 y tantos años, mi niña mayor tiene 34, soy abuela de 2 nietos, me lleva a huir a otra isla. O sea, de mi primera relación me quedo en casa de mis padres durante 2 años, pero no soporto la humillación, y me llega alguien a mi vida que era de La Palma, un hombre mucho más mayor que yo, me pone la vida como algo maravilloso y me voy a La Palma. Eso es todo un poco con nombres cambiados, obviamente, porque también he sido amenazada por alguien. Me voy a La Palma, pero regreso 2 años más tarde, pues mucho más hundida. Vuelvo otra vez a mi casa a seguir de alguna manera. ¿Por qué más hundida? ¿No fue una buena relación? Entiendo que aquello que habían pintado igual o no tiene nada que ver. Sí, porque a su vez esa persona tenía una relación con su exmujer muy mala, y aparece una hija en su vida que él había tenido cuando era joven en otro país. No, es muy sensible hablar de esto porque no es mi vida. Entonces, bueno, el caso es que vuelves, digamos... Regreso porque mi hermana me va a buscar y mi cuñado. Pues regreso con una depresión increíble porque yo puse todas mis expectativas en él. Claro. Y no solamente expectativas emocionales de amor, sino económicas. Con lo cual me vengo con una mano delante y otra detrás. Me costó casi 4 años remontar aquí. Eso era lo que fue mi segunda pareja, porque yo con el padre de mi hija tuve una buena relación hasta que me casé con el padre de mi hija pequeña. Te resumo un poco esta relación, la segunda en La Palma, por eso, porque te digo que hay personas implicadas y no quiero hablar de él porque es muy sensible. Cuando regreso a Lanzarote, pues a pesar de que mis padres se sentían sobre todo avergonzados y que ya me lo habían advertido, pues por influencia de una amiga de mi madre yo empiezo a buscar ayuda, incluso de tener una sesión con mi madre para que ella pudiese entender lo que me pasaba a mí. La hicimos, no salió muy bien, pero también marcó unas pautas.
Y en el proceso de ese tiempo de caídas, levantadas, de mucha medicación, porque a lo largo de mi vida he tomado mucha medicación, tuve mi segunda anorexia, porque la primera la tuve a los 16 años, por eso tuve que dejar de estudiar. Y luego, bueno, fue estudiar todos mis estudios en privado, ¿no? Entonces, por un poco ponerte la cronología, en ese momento, después de sentirme humillada, después de huir de mi madre, después de volver otra vez de nuevo a Lanzarote, no quería volver a Lanzarote, no quería estar aquí para nada. Yo me voy a Fuerteventura con mi hermana y mi cuñado para poder empezar a encajar un poquito todas esas piezas, y estuve un año en Fuerteventura dejando a mi niña pequeña con mi madre. Eso implicó mucho dolor también en mi hija. Claro. Regreso de Fuerteventura después de un año, después de reponerme un poco, y tengo ayuda psicológica, un tratamiento largo. Y a los 2 años de estar en la isla, entro en el aeropuerto a trabajar y conozco al padre de mi hija. Yo ya no quería tener ningún tipo de relación de amor, no quería saber nada. Entonces conozco al padre de mi hija y yo siempre ponía el escudo que tenía una niña. Y mis amigas me dicen, pero tú no te vas a dar el permiso de volver a tener un tipo de relación, no todos son iguales. Y ¿quién me iba a contar a mí que conocerle a él iba a ser como ese rompeaguas en mi vida, que tuvieron que pasar 18 años y romperme en 1000 pedazos con él para luego descubrir que realmente la vida me estaba poniendo señales para descubrirme a mí? Entonces, finalmente me caso en el año 2000, porque mi hija se enamora de él más que yo, me caso ilusionada más que enamorada, y eso pues a lo largo de mis casi 17 años con él fue una factura muy grande. Venía a salvarme, pero realmente pues se generó mucha violencia. En ese, un poco por contar por encima, porque es la persona que me ha amenazado mucho con esto, sufrí mucha violencia, violación, violencia económica, y cuando nace mi niña pequeña, mi hija se va de casa, cuando muere mi papá, me quedo sola, me quedo aislada. Hay como una especie de nubecilla ahí donde parece que hay un cambio, obviamente no es así, y me quedo embarazada porque me convence de tener un hijo. Bueno, voy a aclarar aquí, no me convence, yo me dejo convencer porque hoy entiendo que uno puede permitir o no permitir. Y el detonante en mi vida es el nacimiento de mi hija pequeña, de cambiar toda mi vida cuando vi que no a mí, sino la tocaban a ella. Claro. Entonces estos últimos casi 12 años, desde que salí de eso, ha sido retomar lo que había olvidado hace 34 años, luego 24, de empezar con el autoconocimiento, el liderazgo y los traumas. Este es tu punto de... Sí, un poco mi punto de partida al liderazgo auténtico. Claro, es que yo quería que la gente conociera pues un poquito de, muy resumido, de tu historia. Una historia claro, de que 56. no tenemos todo el tiempo, ojalá. Pero bueno, para Pero para eso, los que quieran investigar, pues me pueden preguntar. Y para eso justamente has escrito el libro, y para eso se ha creado también esta comunidad, porque yo quiero llamarla así. Creo sí, que es una comunidad. Creo que es una comunidad. Es verdad que un movimiento... Se está preparando un evento, ¿verdad?, sí. de cara a octubre, si no me equivoco, que lo tengo por aquí, se llama Inquebrantables 2.0, será el 24 y 25 de octubre, es un congreso en el que además vendrán personas, porque esto es de carácter internacional. Sí. Tú has viajado, afortunadamente, después de ese punto de inflexión, dices, tengo que hacer un cambio en mi vida, empiezas este camino de autoconocimiento, te has formado muchísimo, sí. Has invertido muchísimo. Pues sí. Y todo esto ha desembocado, y perdón que me esté comiendo, es verdad que me estoy comiendo algunas partes, pero esto con María, tanto en el evento como en los acompañamientos que haces, pues lo pueden abordar, pero si tienen esa curiosidad y seguirla en redes sociales. Pero esto te lleva a crear tu propio método, sí. a crear tu propio método de trabajo en el cual acompañas a personas, no sé si a lo mismo, a levantarse cuando llegan a ese punto de inflexión, justamente. Bueno, yo incluso a mis jóvenes siempre digo, chicos, se sale del infierno porque se sale, y lo que vas a hacer es que yo no creo en la reconstrucción, no creo en una nueva versión, creo que creas una versión auténtica de ti. Hay piezas de tu puzzle pasado que a mí me valen, como lo que te comentaba, los valores de mi papá y lo guerrera que ha sido mi mamá de luchar por lo que ella consideraba que era importante para ella. Y también aprendí a dar, o sea, ayudar a otros, de ver a mi mamá cómo ayudaba a otras personas. Con lo cual, no es solamente lo que yo entendí de ellos, que son los impactos de mi historia,
sino luego lo que yo descubro que yo tenía de ellos y que a mí era como ese input de valor para mi vida actual, para mi método, que es reconocer tu historia, aceptar tu historia, perdonar tu historia, sanar tu historia y luego tomar acción para la vida que tú deseas. Quiere decir que este camino que durante 40 has hecho, ahora tienes que tomar otro donde no sabes lo que va a suceder, que ese es el miedo que tienen las personas. Entonces, no solamente trabajo con personas que han caído muy profundo como yo, que no es necesario caer tan profundo. Yo busqué demasiado, como tengo, desde luego desde hace muchísimos años, en mi primera formación tengo un dibujo en casa, que es un pozo donde llegas abajo y empiezas a ver si hay más porquería por ahí para descubrirla. Imagínate dónde puede llegar uno cuando se destruye. Sino que a veces tú ves las señales. Porque tú entras a una relación y tú sabes que algo no va bien. Yo sabía desde el primer momento con la relación del padre de mi hija. Es más, os confieso a los que nos están viendo que yo me quería separar a los 2 días de casada. Esto es difícil de decir, ¿no? Porque fue una presión tan enorme, era como una lucha entre lo que él quería y lo que mi mamá quería. Entonces, tirando para las 2 personas, me empezaba a romper. Obviamente, en ese momento yo quería más luchar por mi mamá que por él. Claro. Y sé que a él le dolió muchísimo, y cuando, sobre todo después de separarme y de volver a él y de asistirle como terapeuta, porque te tengo que decir que fuese mi reto, en ese momento yo le dije a mi mamá porque era mi zona segura. A pesar de que me había humillado de todo lo que ella dijo, que lo hacía por protegerme, y fue un momento de estos que no sabían dónde estaba y decidí seguir. Claro. A veces no, yo estoy convencida de que la gran mayoría de los casos, hay casos también de malos padres y madres, pero yo estoy convencida de que nuestros padres y nuestras madres muchas veces son esos grandes incomprendidos que hacen hasta donde pueden, ¿no? Hasta donde llegan, por eso, por lo mejor para nosotros, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que lo hicieron por tu bien, aunque a ti, pues eso te generara, ¿no? Todo, al final, esa especie de cárcel. Es una cárcel no física. No, sí. Desafortunadamente, que yo también hablo, en mi segundo libro que va a salir ahora hablo de las cárceles que no son físicas y que los barrotes, de hecho, a veces son más libres dentro de la cárcel que fuera. Entonces, eso es lo que hace, y te tengo que confesar, y al público que nos pueda ver, que esta conversación la he tenido con mi madre hace poco. El poder decirle a ella, en ese momento que tú me dijiste que había destrozado la familia, yo no lo entendí, pero con el tiempo entendí. Y lo digo literalmente, no sé si se puede decir, pero le dije, cuando yo entendí, mami, la vida de mierda que habías tenido tú, me di cuenta a quién estaba juzgando. Claro. O sea, qué oportunidades te dieron a ti, que no te dejaron ni estudiar, casi no te dejan casarte. ¿Qué oportunidades le dieron a mi madre? Entonces, ella me dio, y quiero que lo entiendan esto es muy profundo, quiero que lo entienda el público y todas las personas que lo pueden ver, porque es lo que hace que no hacen ese cambio. Nosotros no le podemos pedir a nadie lo que no tiene. Si tú no tienes amor, no me puedes dar. Si a ti jamás te dieron un abrazo, tú no me los puedes dar. Y yo cuando veo niños, y ahora en las diferentes formaciones, una concretamente en Barcelona, ver a una mujer adulta que dice, a mí no me gustan los abrazos porque son sus marcas, son sus traumas, eso duele demasiado, porque el abrazo es lo que nos salva muchas veces de todo. Pues sí, uno no puede dar lo que no tiene o no ha, y en este caso no ha recibido. Ella lo ha mencionado como así, muy rápidamente, cuál es su método, que se llama RAPSA, que es reconocer, aceptar, perdonar, sanar y accionar. Con ese método acompañas a personas que quieran dar ese vuelco a su vida, pero también dentro de todo el trabajo que realizas en la actualidad y además que le da nombre al evento que tendrá lugar en octubre, nace, digamos, un programa más amplio que se llama Inquebrantables. ¿Qué quieres decir con Inquebrantables? ¿Qué significa y a quiénes va dirigido este programa? Inquebrantable Joven. Inquebrantable Joven, exactamente. Sí. Inquebrantable Joven es un programa que está, de hecho lo he presentado en instituciones aquí en Lanzarote y en Fuerteventura. Inquebrantable es un buen programa que demandado por los mismos jóvenes, por los adolescentes. Trabajo con familias, mi consultante más joven tiene 6 años. Con jóvenes con familia y muchos de ellos incluso en su propia casa, porque ellos es donde se sienten seguros, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, tanto aquí como en Fuerteventura, como online, con comunidades de Colombia, Venezuela, México, Argentina, pues
los jóvenes siempre me han dicho lo mismo, María, ¿por qué esto no se lleva a los institutos? ¿Por qué no se lleva a los centros educativos? ¿Por qué no vas a dar charlas? ¿Por qué esto no nos lo cuenta nadie? ¿Por qué tienen derecho a humillarnos? Es que eso a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué tienen derecho los adultos a humillarnos? ¿Por qué tienen derecho a decirnos cómo tenemos que ser? ¿Por qué nosotros no podemos tener nuestra propia voz? Y claro, eso impacta muchísimo. Y nace de esa necesidad, de la voz de ellos, para que ellos puedan expresar qué sienten. Te voy a poner un ejemplo claro, porque yo creo que a la gente siempre le marca mucho los ejemplos. Un niño que ha visto que su mamá tiene 5 parejas. Está separado, un papá que no está presente y su mamá 5 parejas. Y él dice, claro, yo cuando le cojo cariño, ellos desaparecen de mi vida. Y a mí nadie me pregunta. Mi mamá no me pregunta qué opinas cuando alguien llega a mi casa, cuando viene un nuevo hombre a casa. Y yo me vi reflejada. Claro. No de mi segunda hija, porque no he tenido ninguna relación de pareja desde entonces, pero sí con mi primera hija. Porque ¿qué ocurre? Que cuando uno toma una decisión en la vida, o decide separarse y tener una nueva relación, o te cambias de lugar, por eso también me formé luego como tanatóloga, tú jamás le preguntas a tus hijos si ellos están de acuerdo o no, y menos si tienen 3 o 4 años. Jamás. Y nunca, cuando se sienten mal, tú lo que le vas a decir es que no pasa nada, que se callen, que no lloren, que ya pasará, que eso no es nada. Ahí es donde empezamos a invalidar a nuestros hijos. Imagínate un adolescente que su mamá ha tenido 4 o 5 parejas, una inestabilidad emocional, un desequilibrio en casa, no hay rutinas, no hay organización. ¿Qué esperamos nosotros como adultos de esos jóvenes? Encima esperamos que nuestro hijo sea un hijo maravilloso, que todos lo son, todos lo son, que sea inteligente, que saque buenas notas. Y lo digo porque yo he pagado ese precio con mi hija pequeña. Recientemente le están empezando a dar el alta psicológica, porque como madre no lo puedo acompañar a ella. Pero todo el mundo, todo nuestro grupo de seguridad, de médicos, psicólogos, todos me dicen, vaya el trabajo que has hecho con tu hija. Pero la formación y la ayuda a mi hija lleva ya como un valor de 100.000 euros que nadie me va a pagar a mí, por mi tiempo, por mis noches oscuras, porque haya un padre que no haya ni, digamos que es un padre, como decimos a veces, mágico, aparece y desaparece, y los impactos que ha creado en ella. Y por supuesto, la madre a la cual mi hija tuvo que llamar a la ambulancia, aprende a llamar a la ambulancia con 4 años, esa madre mediocre, a esta madre de hoy a la que ella dice, mami, ¿cómo te admiro? Yo quiero ser como tú. O sea, de ahí a ahí no se cuenta en media hora, pero eso es lo que quiero que estos inputs que les estamos dando, que sepan que si nosotros como padres no nos miramos y no les escuchamos, va a seguir pasando lo mismo, exactamente lo mismo, porque nadie está escuchando ni a niños ni a jóvenes qué es lo que de verdad ellos desean para su vida. Entonces pretendemos tener una sociedad con una juventud superformada, que la mayoría está superformado, pero con un desequilibrio interior que no se conocen. Claro, con esas carencias. Lamento muchísimo tener que llegar hasta aquí. Esto ha sido un aperitivo. Vamos a tomarlo así, como un aperitivo de lo que ustedes pueden encontrar. Además, les voy a decir, las redes sociales pueden encontrarla como La Curiosidad del Alma en Facebook, en Instagram. La página web es curiosidaddelalma.org para que se puedan informar sobre el programa Inquebrantable Joven, también sobre el evento de octubre, de 24 y 25 de octubre, para que vayan apuntando ya esas fechas de ese congreso que tendrá presencia internacional y que por supuesto contará con María Hernández. Agradecerte este ratito, siento no tener más tiempo, pero nos están echando desde realización, pero bueno, creo que esta charla puede picarle a mucha gente en algo, en lo que, o llamarle la atención de algo que puede que ya tuvieran en mente, pero no se atrevían a dar el paso. Espero que sí. Pues aquí tienen la oportunidad. María Hernández, fundadora y presidenta de la Asociación Sociocultural La Curiosidad del Alma. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes. Con esto nos quedamos en esta entrevista del día, pues con mucho que pensar y reflexionar.